mucho antes que las ciudades, incluso antes de las palabras. Dos especies aprendieron a caminar juntas. Siempre me pregunté, ¿por qué fue así? ¿Cómo es que dos especies tan distintas terminaron caminando juntas? Es extraño si lo piensas. Como si un día un cocodrilo salvaje decidiera ser nuestro amigo. ¿Qué ganaban ellos? ¿Qué ganábamos nosotros? ¿Por qué una especie salvaje formaría un vínculo así? El mejor amigo del hombre. Suena simple. La verdad es más profunda. Ella es Freya, una husky que llegó en mi vida hace un poco más de 2 años. Así era cuando llegó. Pequeña, inquieta, tremenda, sin entender todavía este mundo, ni el mío. Y entonces empecé a entenderlo. El vínculo no aparece, se construye. Pasear, jugar, bañar, cepillar, alimentar, correr, convivir, explorar. Acciones simples, pero cuya repetición las hacen poderosas. Fue hace ya miles de años cuando descubrimos que juntos ganábamos algo que ninguno podía tener solo. Nuestros antepasados tenían inteligencia, estrategia y fuego. Los suyos, sentidos, velocidad e instinto. Separados sobrevivíamos, pero juntos aprendíamos a avanzar. No fue dominación, fue complementariedad. No fue control, fue cooperación. No sabemos exactamente dónde ni cuándo comenzó, pero todo apunta a que hace más de 20.000 años, en Eurasia, algunas poblaciones de lobos comenzaron a cambiar su relación con los humanos. Los menos tímidos se acercaban a los campamentos para alimentarse de nuestros restos de comida y refugiarse. Con el tiempo, los más dóciles se quedaban cerca, y esa convivencia prolongada fue seleccionando rasgos que generación tras generación hicieron de aquellos lobos curiosos los primeros perros. Pero ese acercamiento no fue solo algo curioso en nuestra historia, muy probablemente fue decisivo para la expansión del ser humano. Y es que para nuestros antepasados, sobrevivir era frágil. La noche traía depredadores, el frío y la enfermedad acechaban, la caza era incierta. Un solo error podía costar la vida. Y ahí el perro marcó la diferencia, ayudando a detectar presas a gran distancia y acorralando animales.
reduciendo así el esfuerzo y el riesgo. Protegían, alertaban y ahuyentaban depredadores antes de que fuera demasiado tarde. Tener perros significaba dormir mejor, gastar menos energía y cometer menos errores fatales. En un mundo donde un error podía ser el último, eso lo cambia todo. El perro fue una extensión del cuerpo humano, ojos, narices y oídos donde no alcanzábamos. Es imposible saber qué habría sido del ser humano sin perros, pero muchos investigadores coinciden en algo. Con ellos fue más fácil expandirse, explorar y mantenerse con vida. No nos hicieron invencibles, pero sí nos hicieron más eficientes. Al inicio fueron aliados de caza, guardianes y exploradores, pero poco a poco se convirtieron en nuestros amigos inseparables. Después de miles de años, esa necesidad de salir, moverse y explorar sigue ahí. Para ella, salir lo es todo. Cada mañana espera pacientemente en la puerta el momento de partir, como si el mundo empezara justo del otro lado y cada minuto dentro fuera tiempo perdido. No necesito decirle nada. Sabe que hay algo allá afuera esperándonos. Le encanta recorrer los campos entre caminos de tierra, cruzar parcelas, perderse un poco y volver. Explorar. Y para un perro, explorar no es un lujo, es una necesidad. Recorrer distancias, reconocer territorio, leer el mundo con el cuerpo y la nariz en movimiento. En eso no somos tan distintos. Los humanos también somos exploradores por naturaleza. Por eso avanzamos cruzando montañas, mares y continentes. Por eso hemos poblado casi todo el planeta y seguimos viendo hacia las estrellas. Porque siempre ha habido alguien preguntándose, ¿qué habrá más allá? Pero explorar también es algo más. Porque mientras yo miro el horizonte, ella mira el suelo. Mientras yo pienso en distancia, ella piensa en detalles. Cada metro tiene información. Cada olor cuenta una historia. Cada rastro dice algo de quien pasó antes por el lugar. Explorar no siempre es ir lejos. También es ir profundo. Darse cuenta de lo que hay justo aquí, en cada centímetro bajo nosotros. En lo que normalmente ignoramos porque vamos demasiado a prisa. Mientras rodamos, yo avanzo
y ella explora. Y es justamente en este equilibrio, entre mirar lejos y mirar cerca, entre el horizonte y el detalle, entre velocidad y pausas, donde explorar cobra sentido. Aún hoy no entendemos exactamente cómo empezó todo esto. Y aunque la ciencia lo explica en partes, hay algo que no se puede medir. Porque aunque no entiendo del todo este misterio, sí lo siento. Porque para un perro parece que el humano lo es todo. Nuestro regreso a casa es su mejor momento del día. Nuestra presencia es suficiente. Nuestro lado es su lugar. No importa a dónde vayamos o qué tan lejos sea. Ellos solo quieren estar ahí, junto a nosotros. Y es que no nos siguen porque seamos más fuertes o más sabios, sino porque compartimos el mismo camino. Porque desde hace miles de años hemos caminado, explorado y sobrevivido juntos. Y quizá al final eso es lo único que importa. Porque aunque no sepamos a dónde nos lleva cada camino, mientras lo recorramos juntos, siempre tendrá sentido.